Capítulo 17. Carter. Un viaje accidentado a París. Vale, antes de llegar a los murciélagos de la fruta demoníacos, tengo que retroceder un poco. La víspera de nuestra huida de Luxor, no dormí mucho. Primero por una experiencia extracorpórea, y luego por un encuentro con Sia. Borra esa sonrisita, Sadie, no fue un encuentro de los buenos. Después de que apagaran las luces, intenté conciliar el sueño. De verdad, hasta usé el dichoso reposacabezas mágico que me habían dado en vez de una almohada, pero no sirvió de nada. Tal y como conseguí cerrar los ojos, a mi va le dio por irse de excursión. Fue igual que la vez anterior. Me noté flotando sobre mi cuerpo, adoptando una forma con alas. Entonces, la corriente de la Duat me arrastró a velocidad de vértigo. Cuando por fin se me aclaró la vista, me encontraba en una caverna oscura. El tío Amos la recorría a hurtadillas, orientándose con una tenue luz azul que titilaba en la punta de su cayado. Quise llamarle, pero mi voz no funcionó. No comprendo cómo es posible que no me viera, flotando a 1 metro de distancia con mi reluciente forma de pollo, pero al parecer era invisible a sus ojos. Amos dio un paso adelante, y de pronto sus pies se iluminaron con la intensa luz de un jeroglífico rojo. Intentó gritar, pero su boca se quedó paralizada a medio abrirse. Unas espirales de luz le rodearon las piernas, trepando como enredaderas, y al poco rato los zarcillos rojos lo habían envuelto por completo, y Amos quedó paralizado, con los ojos abiertos mirando al frente sin parpadear. Traté de volar hasta él, pero era imposible desplazarme de donde estaba. Flotaba sin poder hacer nada, obligado a quedarme observando. Los ecos de una carcajada llenaron la caverna. De la oscuridad salió una horda de cosas, criaturas con aspecto de sapo, demonios con cabeza de animal y monstruos más raros aún que se agazapaban en la penumbra. Comprendí que habían tendido una emboscada a Amos, que le estaban esperando. Delante de ellos apareció una silueta en llamas. Era Seth, aunque ahora su forma se veía mucho más clara, y esta vez no era una figura humana. Tenía un cuerpo escuálido, pringoso y negro, y cabeza de bestia salvaje. «Bonsoir, Amos», dijo Seth. «Qué bien que hayas venido. Lo vamos a pasar de maravilla». Me incorporé en la cama como si tuviera un resorte dentro, de vuelta en mi propio cuerpo y con el corazón desbocado. Habían capturado a Amos, no me cabía ninguna duda. Y lo que era peor, de algún modo, Seth había sabido de antemano que Amos se dirigía hacia allí. Me puse a pensar en lo que había dicho Bast cuando los sarpopardos irrumpieron en la mansión. Nos había dicho que alguien había saboteado las defensas y que solo podía haberlo logrado un mago de la casa. Empezó a saltarme una sospecha horrible. Miré la oscuridad durante mucho tiempo, escuchando los hechizos que murmuraba en sueños el niño pequeño que dormía en el catre de al lado. Cuando ya no pude soportarlo más, abrí la puerta empujándola mentalmente como había hecho en la mansión de Amos, y me escabullí al exterior. Paseaba por la plaza vacía donde se celebra el mercado, pensando en mi padre y en Amos, reproduciendo en mi mente una y otra vez todo lo que había sucedido, intentando imaginar qué podría haber hecho de otra manera para salvarlos, cuando vi a Sia. Cruzaba el patio a toda prisa, como si la persiguiera alguien, pero lo que de verdad me llamó la atención fue la trémula nube negra que la envolvía, como una sombra brillante que alguien le hubiera echado encima. Llegó a una pared desnuda y movió la mano. De pronto apareció un umbral. Sia echó un vistazo nervioso a sus espaldas y se coló en él. Por supuesto, fui tras ella. Me acerqué con cautela al portal. La voz de Sia llegaba desde el interior, pero no entendí lo que decía. El umbral empezaba a solidificarse, volviendo a convertirse en pared, de modo que tomé una decisión instantánea. Salté al interior. Sia se encontraba sola, de espaldas a mí. Se había arrodillado ante un altar de piedra y entonaba un cántico en voz baja. Las paredes estaban decoradas con dibujos del antiguo Egipto y fotografías modernas. Sia ya no tenía alrededor aquella sombra brillante, pero estaba sucediendo algo más extraño todavía. Yo había planeado contarle mi pesadilla, pero se me olvidó por completo al comprender lo que estaba haciendo la maga. Ahuecó las manos, igual que cuando sostienes un pájaro, y en ellas se materializó de pronto una esfera de luz azul del tamaño de una pelota de golf. Fue levantando los brazos sin dejar de cantar. La esfera salió y desapareció atravesando el techo. De algún modo
Supe por instinto que no debería haber visto aquello. Se me ocurrió salir de la habitación. La única pega era que la puerta ya no estaba. No había otras salidas. Era solo cuestión de tiempo que... Ups. Quizá hice algún ruido. Quizá sus sentidos mágicos se dispararon. La verdad es que, antes de poder reaccionar, Sia ya había sacado su varita y me apuntaba con ella, con el filo del boomerang envuelto en llamas. «Hola», dije nervioso. Sus facciones pasaron de la furia a la sorpresa, y luego de nuevo a la furia. «Carter, ¿qué haces tú aquí?» «He salido a dar un paseo. Te he visto en el patio, así que...» «¿Cómo que me has visto?» «Bueno, ibas corriendo y tenías una cosa negra pero brillante alrededor y...» «¿Lo has visto?» «Imposible». «¿Por qué? ¿Qué era?» Sia soltó la varita y el fuego se apagó. «No me hace ninguna gracia que me sigan, Carter». «Perdona, he pensado que a lo mejor tenías problemas». Hizo ademán de dar explicaciones, pero supongo que cambió de opinión. «Problemas. Sí, podría decirse que sí». Se sentó bruscamente y suspiró. A la luz de las velas, sus ojos de color ámbar parecían oscuros y tristes. Miró las fotos que había detrás del altar y me di cuenta de que en algunas salía ella. En una la vi de niña, descalza frente a una casa de ladrillos, mirando a la cámara con los ojos entrecerrados como si no quisiera que sacaran la fotografía. La siguiente era un plano más amplio, que mostraba un pueblo entero a orillas del Nilo. A veces mi padre me llevaba a sitios parecidos, donde las cosas no habían cambiado mucho en los últimos 2 milenios. Los nativos, agolpados, sonreían y saludaban a la cámara como celebrando algo, y por encima se veía a Sia a hombros de alguien que debía ser su padre. Más allá había un retrato de familia, Sia agarrada a las manos de sus padres. Podrían haber sido cualquier familia fellahin, en cualquier lugar de Egipto, pero los ojos de su padre tenían un brillo y una amabilidad particulares. Seguro que tenía un gran sentido del humor. Su madre llevaba la cara descubierta y reía como si su marido acabara de hacer un chiste. «Tus padres parecen majos», comenté. «¿Eso es tu casa?» Sia puso cara de querer enfadarse, pero contuvo sus emociones. O tal vez no le quedara energía. «Eso era mi casa. El pueblo ya no existe». Esperé, sin atreverme a hacer preguntas. Nuestras miradas se cruzaron y comprendí que estaba decidiendo cuánto quería contarme. «Mi padre era granjero», dijo, «pero también trabajaba para algunos arqueólogos. Dedicaba su tiempo libre a peinar el desierto, buscando reliquias o lugares nuevos donde pudiera interesarles organizar excavaciones». Asentí. Lo que contaba Sia era bastante habitual. Los egipcios llevaban siglos sacándose un sobresueldo de esa manera. «Cuando yo tenía 8 años, una noche mi padre encontró una estatua», continuó. «Era pequeña, pero muy inusual, la figura de un monstruo tallada en piedra rojiza. Estaba enterrada con otras muchas estatuas, pero las demás estaban todas destrozadas. Aquella, no sé cómo, había sobrevivido. Se la trajo a casa. Él no se daba cuenta de que los magos encierran a los monstruos y a los espíritus dentro de estatuas como aquella, y luego las rompen para destruir su esencia. Mi padre llevó la estatua intacta a nuestro pueblo y por accidente se le quebró la voz. Miró la imagen de su padre, que la cogía a ella de la mano con una sonrisa. «Sia, lo siento muchísimo». Ella hizo una mueca. «Me encontró Iskandar. Él y los otros magos aniquilaron al monstruo, pero demasiado tarde. Yo estaba acurrucada en un foso de hoguera, cubierta con unos juncos como me había escondido mi madre. Fui la única superviviente». Intenté visualizar el aspecto que debía de tener Sia cuando la encontró Iskandar. Una niñita que lo había perdido todo, solo en las ruinas de su poblado. Era difícil imaginarla así. «Entonces, esta habitación es un santuario dedicado a tu familia», supuse. «Vienes aquí para recordarlos». Sia me miró sin expresión en el rostro. «Ahí está el problema, Carter. No me acuerdo del incidente. Iskandar me contó lo que había ocurrido. Me dio estas fotos, me lo explicó todo, pero yo no tengo ni un recuerdo». Casi le dije que entonces solo tenía 8 años, pero caí en que era la misma edad que tenía yo cuando murió mi madre, cuando nos separaron a Sadie y a mí. Yo lo recordaba con toda claridad.
Aún podía ver nuestra casa de Los Ángeles y también las estrellas en el cielo nocturno, desde nuestro porche trasero que daba al océano. Mi padre solía contarnos unas historias descabelladas sobre las constelaciones. Después, antes de irnos a la cama, Sadie y yo siempre nos acurrucábamos en el sofá con mamá, disputándonos su atención, mientras ella nos decía que no creyéramos ni una palabra de las historias de mi padre. Nos explicaba hechos científicos sobre las estrellas, hablaba de física y química, como habría hecho con sus estudiantes universitarios. Visto desde el recuerdo, me pregunté si quizá estaría avisándonos. No creáis en esos dioses y mitos, son demasiado peligrosos. Rememoré el último viaje que hicimos a Londres como una familia, lo nerviosos que estaban mis padres durante el vuelo. Recordé a mi padre volviendo al piso de los abuelos después de la muerte de mi madre, diciéndonos que había ocurrido un accidente. Incluso antes de que se explicara, yo ya sabía que era malo, porque nunca antes había visto llorar a mi padre. Lo que más loco me volvía eran los pequeños detalles que sí se perdían, como el olor del perfume que llevaba mi madre o el sonido de su voz. Cuanto más mayor me hacía, más me costaba retener esas cosas. No pude ni imaginarme lo que supondría no recordar nada. ¿Cómo lo soportaba hacía? Quizá, busqué las palabras apropiadas. A lo mejor podrías... Ella levantó una mano. Carter, créeme, he intentado recordar. No puedo. Iskander es la única familia que he tenido jamás. ¿Y amigos? Sia se quedó mirándome como quien oye una palabra en otro idioma. Comprendí que desde nuestra llegada a Nomo I no había visto a nadie de más o menos nuestra edad. Todos eran mucho más jóvenes o mucho más viejos. No tengo tiempo para ser amigos, dijo. Además, cuando los iniciados cumplen 13 años, los asignan a otros gnomos repartidos por el mundo. Yo soy la única que se quedó aquí. Me gusta la soledad. Estoy bien. Se me erizaron los pelos de la nuca. Era lo mismo que había dicho yo muchas veces cuando alguien me preguntaba qué tal era que mi padre me diera clase en casa. ¿No echaba de menos tener amigos? ¿No quería una vida normal? Me gusta la soledad. Estoy bien. Intenté imaginarme así yendo a un instituto público normal y corriente, memorizando la combinación de una taquilla, charlando en la cafetería. No lo vi claro. Supuse que se sentiría igual de perdida que yo. ¿Sabes qué? Dije. Después del examen, cuando pasen los días demoníacos, cuando las cosas se calmen, las cosas no van a calmarse. Te llevaré al centro comercial. Parpadeó. ¿Al centro comercial? ¿Con qué motivo? Para dar una vuelta, dije. Tomar unas hamburguesas, ver una peli. Sia titubeó. ¿Eso es lo que llamáis una cita? Seguro que mi expresión no tuvo precio, porque Sia, estando como estaba, me dedicó una sonrisa. Pareces una vaca después de que la atizan con la pala. No me refería, quería decir, estalló en risas y de repente me resultó más fácil imaginarla como una alumna normal de instituto. Te tomo la palabra con lo de ese centro comercial, Carter, dijo. O bien eres una persona muy interesante, o una muy peligrosa. Dejémoslo en interesante. Hizo un gesto con la mano y el umbral volvió a aparecer. Ahora márchate, y ve con cuidado. La próxima vez que te pille curioseando, puede que no tengas tanta suerte. Al llegar al portal, me volví. Sia, ¿qué era esa cosa negra brillante? Su sonrisa se difuminó. Un hechizo de invisibilidad. Solo pueden descubrirlo los magos muy poderosos. Tú no deberías. Me miró fijamente, esperando una respuesta, pero yo no tenía ninguna. Quizá ya se estaba agotando o algo, aventuré. ¿Puedo preguntarte por la esfera azul? Ella torció el gesto. ¿La qué? Esa cosa que has soltado y se ha ido volando por el techo. Puso cara de desorientación. No sé de qué me hablas. A lo mejor ha sido un efecto de la luz. Silencio incómodo. O me estaba mintiendo, o yo me estaba volviendo loco, o no sabía qué más podía hacer. Caí en que no le había contado mi visión de Amos y Seth, pero supuse que ya le había presionado bastante por una noche. Vale, dije. Hasta mañana. Regresé al dormitorio, pero pasé mucho rato más despierto. Cámara rápida hasta llegar a Luxor. Quizá ahora comprendas por qué no quise dejar atrás a Sia y por qué no creía que ella fuera a hacernos daño de verdad. Por otra parte, sabía que no mentía acerca de Des Hardings. Ese tío no se lo pensaría 2 veces antes de convertirnos en caracoles.
Eso, y que en mi sueño Seth había hablado en francés. Bonsoir, Amos. ¿Era una coincidencia o aquí estaba pasando algo mucho, mucho más feo? La cosa es que, cuando Sadie me agarró del brazo, fui con ella. Salimos del templo corriendo y nos dirigimos al obelisco. Pero claro, no iba a ser tan sencillo. Somos la familia Kane. Las cosas nunca son sencillas. Estábamos a punto de llegar al obelisco cuando oí el fliss de un portal mágico. A unos 100 metros por detrás de nosotros, un mago calvo con chiraba blanca emergió de un vórtice de arena remolinada. «Date prisa», dije a Sadie. Saqué el bastón báculo de mi bolsa y se lo pasé. «Te he partido en dos el tuyo, así que ya me apañaré yo con la espada». «Pero si no sé lo que estoy haciendo», protestó, estudiando la base del obelisco como si esperara encontrar algún interruptor oculto. El mago recuperó el equilibrio y escupió arena. Entonces reparó en nosotros. «¡Deteneos!». «Claro», murmuré yo. «Ahora, enseguida». «París». Sadie se volvió hacia mí. «Has dicho que el otro obelisco estaba en París, ¿verdad?» «Exacto. No es por meterte prisa, pero...». El mago levantó su báculo y empezó a salmodiar. Tanteé hasta encontrar la empuñadura de mi espada. Mis piernas parecían hechas de mantequilla. Me pregunté si volvería a salirme bien lo del guerrero halcón. Había estado genial, pero también había sido solo un duelo. Y la prueba del puente, cuando había desviado todas esas dagas, no me había dado la impresión de que era yo quien lo hacía. Hasta el momento, siempre que había desenfundado la espada, había tenido ayuda. Esta vacía, o bast. Nunca me había sentido solo del todo. Esta vez no había nadie más. Pensar que podría contener un mago de pleno derecho era de locos. Yo no era un guerrero. Todo lo que sabía de espadas había salido de leer libros. La historia de Alejandro Magno, los tres mosqueteros. ¿De qué iba a servirme? Con Sadie ocupada en el obelisco, estaba solo. «No es verdad», dijo una voz en mi interior. «Estupendo», pensé. «Estoy solo y encima volviéndome majara». En el otro extremo de la avenida, el mago gritó: «Ponte al servicio de la casa de la vida». Me dio la impresión de que no hablaba conmigo. El aire que había entre nosotros empezó a removerse. Fluían ondas de calor desde la fila doble de esfinges, con lo que daba la impresión de que se movían. Entonces observé que estaban moviéndose de verdad. Apareció una grieta vertical en cada una de ellas y de la piedra salieron unas apariciones fantasmales, como langostas mudando el caparazón. Muchas de ellas estaban bastante desmejoradas. A las criaturas espirituales que habían salido de las estatuas rotas les faltaba alguna garra o la cabeza. Algunas cojeaban apoyándose solo en 3 patas. Sin embargo, había al menos una docena de esfinges de ataque en perfectas condiciones, y todas venían hacia nosotros, con el tamaño de Dobermans, hechas de un humo blanco lechoso y vapor ardiente. Vaya, así que las esfinges estaban de nuestra parte, ¿eh? «¡Deprisa!», urgía Sadie. «París», vociferó ella, levantando el bastón y la varita. «Quiero estar allí ahora mismo. 2 billetes, y si son en primera clase, mejor». Las esfinges avanzaban. La primera de todas se lanzó en mi dirección, y por pura suerte logré partirla en 2. El monstruo se evaporó, convertido en volutas de humo, pero liberó una oleada de calor tan inmenso que pensé que se me derretía la cara. Otras 2 esfinges fantasma venían al galope. Les pisaba los talones una docena más. Me noté el pulso palpitando en el cuello. De repente, el suelo se sacudió. El cielo se ensombreció y Sadie chilló: «¡Sí!». El obelisco brillaba en tonos púrpura, zombando de energía. Sadie tocó la piedra y aulló. Fue absorbida al interior y desapareció. «¡Sadie!», grité. 2 esfinges aprovecharon la distracción para embestir contra mí y derribarme. La espada resbaló sobre los adoquines. Me crujieron las costillas y sentí un dolor intenso en el pecho. El calor que emanaban las criaturas era insoportable y me hizo sentir como aplastado debajo de un horno caliente. Estiré los dedos hacia el obelisco. Me faltaban unos centímetros. Oí a las otras esfinges acercándose, al mago declamando: «¡Sujetadlo! ¡Sujetadlo!». Invertí mis últimas reservas de fuerza en raptar hacia el obelisco, con todos los nervios del cuerpo gritando de dolor. Toqué la base con las puntas de los dedos y el mundo se volvió negro. De pronto estaba tendido sobre piedra fría y húmeda, en el centro de una plaza enorme.
Llovía a mares, y el aire helado me reveló que aquello no era Egipto. Sadie estaba en algún lugar, cerca, gritando alarmada. La mala noticia era que me habían acompañado las 2 esfinges. Una salió de encima de mí y se lanzó a por Sadie. La otra siguió sobre mi pecho, mirándome desde arriba, con el lomo soltando humo bajo la lluvia, con sus ojos blancos y lechosos a centímetros de mi cara. Intenté recordar cómo se decía fuego en egipcio. A lo mejor, si podía hacer que el monstruo estallara en llamas, pero el pánico no me dejaba pensar. Oí una explosión a mi derecha, en la dirección hacia donde corría Sadie. Confié en que lo hubiese evitado, pero no podía saberlo seguro. La esfinge abrió las fauces y formó unos colmillos de humo que no pintaban nada en la cara de un rey del Egipto antiguo. El monstruo estaba a punto de darme un mordisco en la cara cuando una silueta oscura se cernió sobre él y gritó: «¡Manch de Tagt! ¡Tajo!». La esfinge se deshizo en humo. Traté de levantarme, pero no pude. Sadie llegó dando un traspié. «¡Carter! ¡Dios mío! ¿Estás bien?». Parpadeé para mirar a la otra persona, a la que me había salvado. Tenía una figura alta y delgada, vestida con un impermeable negro con capucha. ¿Qué había gritado? «¡Come tartas!». ¿Qué grito de guerra era ese? Se quitó el impermeable y una mujer con un traje de gimnasta con manchas de leopardo me sonrió desde arriba, enseñando los colmillos y los luminosos ojos amarillos. «¿Me echabais de menos?», dijo Bast.